Bueno, vamos a continuar con la clase de AutoCAD intermedio. En esta tercera sesión vamos a terminar lo que es el cortecito. Para la siguiente clase empezar con la fachada y un sencillo trazo de sombras, ¿ok? Para que sepan cómo se trazan sombras de manera muy sencilla, ya sería la siguiente sesión. En esta vamos a terminar el corte, que quedamos de esta manera. Ya tenemos, se puede decir que a grandes rasgos, lo que es el corte. Tenemos nuestra línea de tierra, tenemos nuestra losa, pretiles, algo de amueblado, las ventanas y puertas que se ven al fondo. ¿Ok? Pues para colocarle lo que son los ejes y las cotas, como están alineados, es algo tan sencillo como copiarlos y pegarlos, ¿ok? Podemos copiar toda la parte de arriba, agarrando, por ejemplo, esta esquina de aquí como referencia, porque sabemos que va a ser la misma esquina. Esa misma esquina agarramos, obviamente, los ejes correspondientes. En este caso, como están alineados, pues no va a haber ningún problema. Y los pasamos a nuestro corte, ¿ok? Esto es realmente muy sencillo. Comando de copiar. En caso de que el eje sobrepase la línea de tierra, bueno, pues con nuestro comando trim vamos a cortar lo sobrante, ¿ok? Si fuera un corte de varios niveles, aquí nada más es uno, pero si fuera un corte de varios niveles y los ejes no llegan hasta la línea de tierra, pues el comando que tendremos que estar usando en vez de trim va a ser el de extend, para extender esas líneas de ejes hasta la línea de tierra. En este caso solamente es un solo nivel, por lo que los ejes muy probablemente van a quedar sobrados. Con el comando de copiar, los ponemos abajo y con trim quitamos el excedente. Aquí algo curioso, vean que al momento de yo hacer trim, esas dos cotas se movieron, por así decirlo, ¿ok? Esto también sucede por se me fue el nombre. Los nodos que tienen de referencia las cotas, esos nodos estaban por aquí referenciados, no los veíamos, pero ahí estaban. Entonces, al momento de cortar el eje, se puede decir que perdieron su referencia y se movieron, ¿ok? Puede suceder, puede que les pase a veces alguna cota, algún texto que tenga referencia, un nodo por ahí en un objeto y se corta o se borra, puede ser que se mueva, ¿ok? En este caso, pues simplemente lo voy a mover y lo voy a alinear, ¿ok? Para que quede de manera correcta. Para poner los niveles, ya pusimos las cotas y los ejes, que se puede decir que es bastante rápido. Bueno, las cotas a ejes, nos faltan otras cotas. Vamos a hacer los niveles que se indican a un costado, y para esto necesito un par de líneas auxiliares, para lo que voy a hacer algunos offsets, 2 offsets de 50 centímetros a partir de este muro, ¿ok? Voy a hacer offset de 50 centímetros de este muro, ¿ok? Voy a buscar o voy a introducir un bloque, que es el bloque de niveles, con el comando de insertar. Voy a buscar el bloque que se llama nivel en alzado, ¿ok? Voy a buscar este nivel que se llama nivel en alzado. Acuérdense que esta es la simbología correcta de un nivel en corte o en fachada. Y lo vamos a seleccionar, lo voy a abrir.
Lo voy a abrir, verifico que mis casillas de especificar en pantalla la escala, la rotación y la posición estén activadas. Y si recuerdan, estos ejes, estos bloques se escalaban al momento de colocarse. Dependiendo la escala a la que se iba a imprimir, si vamos a imprimir a escala 1 a 50, la escala es 0.5 en X y Y. Si vamos a imprimir a escala 1 a 25, la escala es 0.25 en X y Y. Y así sucesivamente. Si es hacia arriba, si es una escala de 1 a 250, la escala es 2.5. Esto es para que se ajusten de manera proporcional sin que se vea afectado el bloque. ¿Ok? Voy a colocarlos en el layer de cotas con el comando de insertar. Voy a buscar el nivel alzado, abrir, las opciones están seleccionadas, les digo OK y lo coloco. En este caso lo voy a colocar aquí a este nivel de la tierra, aunque ahorita lo mueva, va a ser 0.5 en X, 0.5 en Y y lo muevo, ¿sale? Si lo recuerdan, se abría nuestro cuadro de propiedades donde nos pedía ponerle un nivel. En este caso va a ser el nivel de piso terminado más menos 00. Por si no lo recuerdan, el símbolo más menos se escribe con la combinación de teclas Alt 241. Entonces es nivel de piso terminado Alt 241 0.00. Ok. Simplemente lo voy a mover un poquito. Primero lo voy a mover a donde corresponde el nivel de piso terminado, que es el nivel de donde sería ya la casa, ¿okay? La cabañita. Y de ahí lo voy a copiar. ¿Cuántas veces lo necesitaría copiar? Pues depende de la complejidad del corte, ¿ok? Si recuerdan, cuando hicieron el corte aquí del taller, ¿qué niveles pusieron? Pusieron nivel de piso terminado. ¿Qué otros niveles pusieron? Lecho alto de losa. ¿Lecho bajo de qué? De losa también. De trave puede ser. Lecho nivel de plafón, si hubiera un plafón. Nivel de pretil. Depende, ¿no? Nivel de meseta. Depende de la complejidad del proyecto y del corte, es la cantidad de niveles que necesitan. Este es un proyecto sumamente sencillo, por lo que únicamente necesito mi nivel de piso terminado, mi nivel de lecho alto de losa y mi nivel de coronamiento de pretil. Es lo único que necesito. Si tuviera más elementos o fuera más complejo, bueno, pues lo haría. Pero en este caso simplemente voy a mover el nivel de piso terminado a donde corresponde. Y después con copiar, lo voy a copiar de ese mismo punto una vez y dos veces. ¿Ok? Para que quede alineado en su lugar indicado. ¿Vale? En este caso, pues nosotros necesitamos ponerle su nombre. Como recuerden, no todo es nivel de piso terminado. Este es nivel de lecho alto de losa. Si no sabemos cuál es la altura, podemos rápidamente indicar el comando de distancia, que es el comando de I. Y como si dibujáramos una línea, AutoCAD nos va a decir qué distancia hay entre los dos puntos que nosotros tocamos. ¿Okay? En este caso dice que es 250, aunque creo que en el que tenemos ahorita va a ser 240, si mal no recuerdo. De I, de este punto a este punto son 2.40 efectivamente. Nivel de lecho alto de losa más 240. ¿Ok? A partir del 00. Y lo mismo tendría que hacer para el del pretil, ¿ok? Voy a poner distancia, enter, de este punto abajo, y son 3 metros. Entonces este es nivel de coronamiento de pretil
más 3 metros, ¿ok? Depende del proyecto, depende de las alturas, pero si de repente se nos olvida, digo, esto lo hicimos con módulos de 60, entonces es muy sencillo recordar cuáles son las alturas, pero si no fuera el caso, con el comando de distancia, muy rápido nos indica qué distancia hay entre dos puntos. O si en cualquier momento necesitamos saber la distancia, en que nos están revisando un proyecto en la computadora y nos preguntan qué distancia hay de aquí a acá, pues le indicamos la distancia, ¿ok? Voy a usar el layer de proyecciones que habíamos creado cuando dibujamos los cortes para las proyecciones de las puertas. Voy a hacer un par de líneas que conecten el nivel con el paño del muro. Estas son líneas sencillas, simplemente quiero que se vea la referencia. Y en este caso, pues voy a tener que ajustar, como lo pueden ver, la escala de ese tipo de línea. La selecciono, puedo seleccionar las 3 de un jalón, y en la escala del tipo de línea le voy a poner 0.5. Voy a tratar de que se vean iguales a las del bloque. 0.1 están muy pequeñas. 0.20 casi creo que ya le atinamos. 0.25, más o menos por ahí están iguales, ¿ok? Eso ya es a ojo, nada más es para que se vean iguales, para que el dibujo se vea mucho mejor, ¿ok? Nuevamente voy a cambiarme a la línea de cota, al layer de cotas, y ahora voy a usar la cota de paño, que anteriormente únicamente habíamos ocupado la cota de ejes, porque únicamente indicamos las medidas de los ejes de nuestro proyecto. Aquí depende, ya es el gusto de cada quien, me voy a pasar al layer de cotas, pero finalmente, como han visto en lo que hemos dibujado, es muy común que las cotas a ejes sean con un circulito, y las cotas a paño pueden ser con una flecha, pueden ser con una línea cruzada, pero siempre es bien recomendable diferenciar las dos, diferenciar lo que es cota de eje y de cota de paño, para que visualmente sea claro qué está indicando cada cosa. En este caso me voy a cambiar a la cota de paño y decirle que es la que voy a usar, le voy a usar a la que va a ser la set current, ¿ok? En dado caso, aquí mi cota, la cota que tengo en el archivo, y probablemente la de ustedes ya esté bien. En dado caso de que la cota necesite algún ajuste, si alcanzan a ver aquí en este previo, este tipo de letra no es igual. No es igual, se ve un poquito diferente a la de los ejes que habíamos ocupado anteriormente. O se puede ver un poquito más grande. De la misma manera que nosotros pusimos los bloques de los ejes, los bloques de los niveles, que tienen un tamaño que está configurado para ser escalable, estas cotas también están configuradas para ser escalables, ¿ok? Más adelante les voy a enseñar cómo se crean, pero finalmente el lugar donde nosotros las ajustamos es desde el panel o desde el comando de Dim Style. Seleccionamos la que queramos, le decimos que la vamos a modificar, le decimos aquí que se va a modificar, nos abre el panel de modificación de las cotas. Tenemos varias pestañas, como pueden ver, podemos definir los tipos de línea, podemos definir los símbolos y las flechas, el tipo de texto, las unidades primarias, las unidades alternativas, las tolerancias, pero en este caso simplemente queremos ajustar este fit, queremos ajustar de manera uniforme toda la cota, ¿ok? Simplemente le damos ahí, en esa pestaña, y en la parte de abajo a la derecha, ahí dice la escala. Por defecto siempre va a estar en 1. Cuando configuramos una cota, siempre está en 1, ¿ok? Y a partir de ahí podemos modificarla. En este caso está configurada para que, igual que los bloques de ejes y de niveles,
Si vamos a hacer un plano a escala 1 a 300, pues la escala va a ser 3. Si es un plano 1 a 20, la escala va a ser 0.2 y así, etcétera. ¿Okay? En este caso va a ser plano a escala 1 a 50, por lo que esto debe estar en un fit de 0.5. Si yo entro a Modify y veo el fit, este ya está configurado aquí de 0.5. Entonces no tengo que hacerle ese ajuste, pero en caso de que fuera necesario o que fueran a cambiar la escala de su plano a la hora de imprimir, ojo, eso también lo vamos a ver más adelante. El dibujo nunca se escala. Lo que escalamos es el papel en el que vamos a imprimir. ¿Ok? No lo hemos visto a detalle, pero finalmente nada más tienen que entender esto, que cuando cambian el tamaño de papel, bueno, pues habrá que cambiar el tamaño de las cotas, el tamaño de los textos, el tamaño de los ejes, etcétera, etcétera, para que la impresión sea correcta. Por eso he insistido tanto en la escala de un bloque de este tipo o de la cota. ¿Ok? En este caso va a ser Set Current porque voy a usar la de paño. Acuérdense que una vez que le ponemos Set Current, se pone ahí que ya lo vamos a ocupar. Con el comando dim linear que ya habíamos ocupado anteriormente, simplemente voy a poner las cotas. Que en este caso quiero que haya una cota de la parte del piso terminado al hecho bajo de la cadena, luego el ancho de la cadena y luego el pretil, ¿ok? Unas cotas generales, igual dependiendo de la complejidad del proyecto, cuando hicieron los cortes de aquí el semestre pasado y ahora que hagan el ejercicio final de construcción, van a ver que la cantidad de cotas depende de la complejidad de lo que estamos representando. En este caso, otra vez es muy sencillo, simplemente necesito algunas cotas que me indiquen las generalidades, que en este caso pues va a ser con dim linear de este punto a este punto, alineado a mi primer aquí a mi primer línea de auxiliar. Por si no lo recuerdan, con el comando de dim continue pongo la primera y simplemente pongo las demás. ¿Okay? Podría haber activado dim linear nuevamente, pero con dim continue es mucho más fácil. Y para la general siempre necesitamos una cota parcial y cota general. Ya tenemos nuestras parciales y hacemos un dim linear de toda la altura del edificio. ¿Okay? Vale, en este caso queda un poquito más alto. Aquí queda de 3 metros total, en el ejemplo queda de 360, depende de la complejidad del proyecto, como les digo. ¿Okay? Y en este caso están, afortunadamente ambas cotas tienen la misma tipo de letra, tienen el mismo alto del texto, están bien, ¿ok? Pero si necesitan ajustarlas, tenemos otra vez que irnos a Modify y, por ejemplo, si el tipo de texto no fuera el mismo, nosotros nos vamos a la pestaña de texto y en la primera opción nos aparecen los tipos de texto que están cargados en el documento, en nuestro dibujo. Buscamos el que corresponda y que sea igual, en este caso es Arial, y le seleccionamos esa misma fuente. De la misma manera, si no les gusta esa fuente, podrían cambiarla. Si de repente aquí yo le digo que el paño, la cota de paño, le digo Modify, texto, y que va a ser la estándar. Creo que en este caso no me hace ninguna modificación, porque no tiene nada más cargado que el texto de Arial. Pero si yo, por ejemplo, cargara un tipo de texto, aquí yo puedo cargar un nuevo texto. Una, por ejemplo, con la Century Gothic, que es una muy bonita fuente.
¿ok? Y yo podría cambiar el texto a otro tipo de letra, ¿ok? En este caso no quiero hacerlo, quiero que esté igual con el nombre o con el texto, tipo de texto Arial, pero podemos hacerlo de esa manera, ¿ok? Ya tenemos nuestras cotas de alturas, podemos ya cerrar nuestro cuadro de cotas. Y si así lo quisiéramos, podríamos colocar algunos bloques de ambientación con el comando de insertar. Siempre es importante, como les digo, colocar una escala humana, muy importante. Un alzado, un corte, una fachada sin una escala humana pierde la proporción, ¿ok? Siempre nos ayuda a entender mejor el tamaño del espacio, el cómo se ve, cómo se va a sentir ese espacio, mientras le pongamos una escala humana. Pónganle la que quieran, pero sí es importante ponerle su escala humana, ¿ok? Con el layer de 0 voy a borrar estas líneas de referencia, insertar, voy a buscar mi escala, ahí hay varias, pueden poner la que quieran. Ok, simplemente es para que haya una referencia. Las escalas humanas, al igual que los muebles, se ponen con la escala en X y Y de 1 para que la altura sea correcta, ¿okay? Acuérdense, los únicos bloques que se escalan son los que tienen que ver con niveles, ejes y ese tipo de cosas de información anotativa, ¿ok? Podemos crear una capa de ambientación. Con nuestro comando de layers, crear una capa para toda la ambientación, para lo que sean escalas humanas, autos, árboles, arbustos, etcétera, ¿no? Que es diferente a los muebles, esa ambientación. Esta puede ser gris, puede ser roja, puede incluso salirse de un poquito de los colores normales que usamos, puede ser el 11, yo uso muy común ese 11. Para las cosas de ambientación, ¿okay? Pero eso ya es al gusto. Los colores, como les digo, traten de tener los menos posibles, pero bueno. Aquí faltaba colocar la ventana. Ya la había colocado yo antes de la clase, ahorita la borré. Pero recuerden, simplemente en este caso, entra el mismo bloque de ventana que ya habíamos ocupado, en donde la escala en Y es el largo de la ventana, que en este caso es 1.5, y la escala en X es 1.5, y la escala en Y siempre va a ser 1. Sale para muros de 15 centímetros. Si el muro no es de 15, ya no quedaría bien ese bloque, ¿ok? Entonces, ahora sí el corte es un corte muy sencillo, pero está terminado, ¿ok? Tiene todo lo que sería el corte, tiene sus ejes, tiene sus cotas, tiene sus niveles. Esos tres elementos siempre van a ser importantes en cualquier plano arquitectónico. Ejes, cotas y niveles. Grábenselo muy bien. Ejes, cotas, niveles. Si no tiene eso, no podemos considerarlo un plano de menos arquitectónico. Ya no hablemos de un plano estructural, un plano de albañilerías, un plano, etcétera. Hay mucha cantidad de planos que irán conociendo, pero un plano arquitectónico mínimamente debería tener ejes, cotas, niveles y letreros. Aquí le podríamos poner incluso los letreros de los locales, que creo que en la presentación no está el ejemplo, pero finalmente yo podría igual copiar estos mismos letreros, que sé que es por donde pasa el corte, y los pongo con copiar, y con mover los pongo en la zona correspondiente, ¿ok? Y entonces ya tendría un corte con mucha más información. Recuerden todo esto, el hacer planos es porque son instructivos, es información que alguien necesita interpretar, ¿ok? Para que pueda ser ejecutable esto. Ahora,
No vamos a hacer más de un corte. Vamos a hacer un corte y una fachada. Anteriormente hacíamos 2 y 2, pero no les alcanzaba el tiempo. Entonces va a ser 1 y 1. Pero lo que sí vamos a hacer es que la fachada no va a ser la misma, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que aprendan a manipular un poquito el espacio de trabajo. Cuando nosotros vamos a hacer un corte, por ejemplo, en el otro sentido, en este sentido viendo para acá, pues, ¿qué les diría su lógica que necesitan hacer para dibujarlo? Si el corte no fuera así alineado como lo hicimos, sino que tenemos que hacer el corte así viendo para allá, ¿qué harían para dibujarlo? ¿Mande? ¿Rotar la planta? Sí, sería lo más lógico, copiar la planta y rotarla o rotarla completa, ¿no? Eso tiene varios problemas. Bueno, no problemas. Puede ser peligroso porque al momento de copiar, por ejemplo, si la copian, cuando empiezan a duplicar su misma planta, van a empezar a tener 3, 4, 5 versiones de la misma planta y ya no se acuerdan cuál fue la buena. O le hacen una modificación a una versión que ya no era y luego tienen que estar copiando. O al momento de rotar y copiarla, no rotaron todo, un elemento quedó suelto y entonces ya se echó a perder ahí un rato de trabajo, ¿no? Pero para esto sirve algo que se conoce como el UCS, que es el sistema de coordenadas del usuario, ¿ok? Yo les había dicho en un inicio que no se preocuparan por coordenadas ni nada. Ya es el momento de no preocuparnos, pero tomarlas en cuenta. Como recordamos, todo esto se está trabajando como si fuera un gran plano cartesiano, ¿ok? Con nuestros ejes X y Y. Las escalas han sido referenciadas a X y Y. Cuando poníamos cuánto medía un rectángulo, las medidas siempre, la primera es sobre el eje de las X y luego sobre el eje de las Y. Positivas siempre a la derecha, negativas a la izquierda, cosas que ya saben. Así funciona un plano cartesiano y así funciona AutoCAD, ¿ok? Y muchos otros programas de dibujo vectorial o dibujo 3D manejan sistemas de coordenadas. Entonces, en este caso AutoCAD siempre está alineando, se puede decir que de manera positiva, en el sentido positivo de X y Y, la vista, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos cambiar la vista, lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de los ejes. Nosotros al momento de colocar o introducir el comando que se llama UCS, AutoCAD nos va a pedir que volvamos a definir un punto de origen, que puede ser cualquiera, no importa, ¿ok? Lo único es tener un punto de origen y a partir de ahí nosotros le indicamos hacia dónde están los ejes X y Y. En este caso, si yo quisiera ver el lado derecho de la planta de manera de frente, por así decirlo, pues yo tendría que manipular a que el eje de las X quedara hacia abajo y el eje de las Y hacia la derecha. Voy a poner la planta. Ahorita el eje X es así y el eje Y es así. Pero para yo poder ver esto de frente, necesito que el eje X esté viendo hacia abajo y el eje de las Y esté viendo hacia la derecha, ¿ok? Para que se acomode la vista en el lado positivo del sistema de coordenadas. Esto lo voy a repetir la siguiente clase porque es algo un poco más complejo. Pero bueno, una vez que nosotros cambiamos el sistema de coordenadas, podemos decirle que cambie el punto de vista, el viewpoint. El punto de vista lo va a cambiar y le vamos a decir que el punto de vista sea relativo al UCS o al sistema de coordenadas y que lo cambie en el plano de vista, set to plan view. ¿Ok? Puede parecer complejo, pero no lo es. Lo voy a hacer aquí. Es UCS. Y vean que de aquí se jaló. Quitó el eje, el origen y lo jaló. Y ya lo tengo en mi mouse. Y entonces ahí yo lo puedo manipular a mi gusto, ¿ok? Lo voy a poner aquí. Y para ver esta planta del lado derecho, pues tengo que decirle que el eje de las X va hacia abajo y el eje de las Y va hacia la derecha, ¿ok? Y después vamos a cambiar el punto de vista a que sea relativo al UCS y que lo ponga set to plan view. Y le digo OK.
Y en ese momento, toda la pantalla cambió y ahora estamos viendo de frente esa zona de la planta, ¿ok? No se movió nada, no rotamos la planta. Lo que hicimos, se puede decir que agarramos el papel y le dimos vuelta, ¿ok? Eso fue lo que hicimos. Entonces eso es muy fácil y muy efectivo para no tener que estar rotando la planta, no tener que estar haciendo cosas extrañas. Es importante reconocer cuando tenemos un sistema de coordenadas modificado y es muy sencillo. Cuando tenemos el sistema de coordenadas por defecto, en el origen de X y Y se ve un cuadradito por defecto, y cuando modificamos el sistema de coordenadas, el cuadradito desaparece, ¿ok? Eso nos indica que estamos en un sistema de coordenadas independiente o creado por el usuario, por nosotros, ¿ok? Que modificamos al antojo. ¿Se puede regresar? Claro que sí. Le decimos UCS. Cuando pongo UCS, aquí abajo donde aparecen las opciones, hay una que dice Mundo, World, o la letra W. Pueden seleccionarla o pueden presionar la letra W, Enter, y van a ver que los ejes X y Y se volvieron a poner aquí en la esquinita. Y otra vez tienen su cuadradito. Entonces ya regresamos el sistema a como estaba por defecto, y lo único que tendríamos que hacer es volver a regresar el punto de vista a lo que es correcto, ¿ok? Esto porque es útil, no solo es útil por esto. A veces les pasan un terreno en AutoCAD y el terreno está chueco, ¿no? Está inclinado y empiezan a dibujar medio inclinado el terreno, ¿no? Por ejemplo, si yo dibujara aquí un rectángulo como fuera, o sea, unas líneas que pudieran simbolizar un terreno, digamos que ese es un terreno, ¿no? Está chueco. Entonces así lo pasaron porque así lo capturó el topógrafo, así está correcto y así nos pasó el archivo. Pero pues necesitamos empezar a dibujar y queremos tenerlo más o menos alineado. Pues lo que podemos hacer es decir, ok, lo voy a alinear a este lado del terreno, ¿no? Al lado izquierdo o al lado derecho, al que quiera, ¿no? Considerando que esa está recta, esa línea. Pues ustedes dicen UCS, Enter, alinean a ese paño del terreno y después cambian su punto de vista, su viewpoint, y empiezan a dibujar con su terreno ya totalmente alineado, al menos en uno de los lados, ¿no? ¿Sale? O si están dibujando un proyecto a 45 grados, pueden alinear la vista toda a 45 grados para que dibujen a 90, luego la regresan y ya se ve bien a 45, ¿no? Tiene varias aplicaciones. Pero el chiste es que nos ayuda a agilizar trabajo. Entonces voy a regresar esto a UCS, Mundo, Viewpoint, Set to Plan View, ¿ok? Y lo voy a borrar.